compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación y todas las compañeras y compañeros que el día de hoy nos acompañan. El 1 de septiembre de 1997, el gran Porfirio Muñoz Ledo, como diputado de la mesa directiva en la primera legislatura, en la cual ya no tenía mayoría el PRI, se dirigió al presidente Zedillo y le dijo: cada uno de nosotros somos tanto como usted. Y es en ese sentido que este Congreso refleja la soberanía del pueblo de Morelos. Nosotros, las diputadas y los diputados, somos representantes de la pluralidad de todo nuestro Estado, contrario a lo que sucede con los otros dos poderes estatales. El tema viene al caso porque en la presente legislatura hemos caído, desde mi punto de vista, en un exceso de exhortos enviados a distintas autoridades, los cuales, en el mejor de los casos, son contestados con evasivas por las mismas, aunque en su mayoría son ignorados, sabiendo que esto no tiene ninguna consecuencia. Y de esa manera también nos ignoran a nosotros, los representantes del pueblo. Al respecto, debo mencionar que el propósito de la iniciativa en materia del presente dictamen es, en primer lugar, hacer que los puntos de acuerdo que emita el Congreso del Estado de Morelos sean el último recurso que tienen los diputados para lograr que las demás autoridades realicen determinada acción. Esto, después de haber acudido como ciudadanos a solicitar determinada acción de organismo público y una vez que no hayan obtenido respuesta o la misma no cumpla con lo requerido. A mayor abultamiento, la mayoría de los exhortos emitidos por este Congreso se refieren a solicitarle información a tal o cual ente público, por lo que, tomando en cuenta que el derecho a la información se encuentra consagrado en la Constitución Federal y local y la Ley General y Local de la materia, incluso existe un organismo encargado de su protección, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Es que hoy vengo a plantear que el diputado proponente deberá de acreditar que agotó el ejercicio de ese derecho y que en el ente público requerido fue omiso o la respuesta no satisface la petición que se le hizo llegar. Ante lo cual, entonces sí, el Congreso deberá de requerirlo, obligándolo pública y jurídicamente a entregar la información en los términos siguientes. Artículo 112. Podrán calificarse de urgente y obvia resolución por la Asamblea los asuntos que por su naturaleza así lo requieran, y se dará curso a las propuestas o acuerdos poniéndolos a discusión inmediatamente después de su lectura. Para el caso de las proposiciones con punto de acuerdo en los que se exhorta a una determinada autoridad, será calificado como de urgente y obvia resolución siempre y cuando, previo a la sesión del Pleno, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos considere que cumple con los siguientes requisitos. 1. Que lo solicitado no puede ser obtenido por algún otro medio disponible por la ley. 2. Que lo que requiere le fue solicitado por alguna otra vía al ente público en cuestión y no recibió la respuesta en el tiempo y la forma requerida. 3. Que lo que requiere el proponente no se contrapone con lo dispuesto en alguna disposición legal. En caso contrario, se estará en lo dispuesto en el artículo 111, es decir, se turnará a la comisión respectiva. En segundo lugar, vengo a proponer que los exhortos emitidos por este Congreso sean atendidos por las autoridades a las que van dirigidos, situación que se ajusta perfectamente en el derecho de petición. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: artículo 8.
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, los diputados de este Congreso, lo único que estamos haciendo es ejercer el derecho que tiene todo ciudadano a solicitar a las autoridades información o el cumplimiento de sus funciones, mismas que deben de ser respondidas en tiempo y en forma. Respecto del derecho de petición consagrado en nuestra Constitución General, el Poder Judicial de la Federación ha emitido la siguiente jurisprudencia. El denominado derecho de petición es la garantía individual consagrada en el artículo 8º de la Constitución, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a recibir una respuesta, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido. Esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que prevea de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso. Por lo tanto, una vez dilucidado que los puntos de acuerdo del Congreso del Estado de Morelos encuentran su fundamento en el derecho de petición que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda claro que resulta obligatorio su cumplimiento por parte de todas las autoridades de nuestra entidad federativa. Es decir, cualquier autoridad del Estado de Morelos deberá de contestar en tiempo y en forma una petición del Congreso local que se realice por escrito y de manera pacífica y respetuosa. Ahora bien, a pesar de que ya existe una obligación genérica en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, que obliga a todos los funcionarios públicos del Estado de Morelos a cumplir las disposiciones de cualquier ordenamiento, incluida, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes. Artículo 51. Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen la prestación del servicio público, debiendo observar aquellos y las obligaciones siguientes. Además de las obligaciones consagradas en el mismo artículo 51 del mismo ordenamiento, por parte de los funcionarios públicos de atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de otras autoridades o de los titulares del área de la auditoría. Sin embargo, resulta necesario particularizar hacia los puntos de acuerdo emitidos por este Congreso del Estado para que no exista lugar a dudas por parte de los sujetos obligados y de los órganos de control encargados de sancionar el incumplimiento de dichas obligaciones, estableciendo claramente que los funcionarios públicos deberán de contestar en tiempo y en forma sobre los exhortos que el Poder Legislativo les dirija, lo que no necesariamente implica que lleven a cabo tal o cual acción sugerida por esta soberanía. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación dispone lo siguiente: derecho de petición cuando se cumple con la garantía consagrada en el artículo 8º de la Carta Magna. El precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno. Por lo tanto, propongo establecer un plazo de 30 días hábiles
para dar contestación a los puntos de acuerdo del Congreso del Estado por parte de las autoridades a los que se dirija, ya que resulta razonable que en ese tiempo se emita una respuesta. Por último, respecto de la sanción que propongo en caso de incumplimiento, se debe de puntualizar lo siguiente. A. Se trata de una sanción que puede ir desde una amonestación pública o privada hasta una inhabilitación temporal para el ejercicio en su cargo público. B. Deberá de ser determinado por los órganos de control, contralorías municipales o Contraloría del Estado, de acuerdo a las circunstancias en las que se originó dicha omisión y los antecedentes del funcionario infractor. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias por su atención.